Trabajas 60 horas a la semana. Llegas temprano, te quedas hasta tarde. Dices que sí, cuando otros se quedan en silencio. Sigues las reglas, sacrificas tu tiempo, tu energía, tu salud, por el trabajo, por el equipo, por la promesa de que llegará el momento. Eres leal, eres honesto, te enorgullece hacer las cosas bien. Y sin embargo, estás estancado. Ves como alguien que toma atajos, habla más de lo que trabaja, conoce a la gente indicada, pero carece de tus habilidades, asciende más rápido, vive la vida que creías merecer. Y te preguntas, ¿qué hice mal? Pero quizá esa no sea la pregunta correcta. Tal vez la real sea, ¿de qué mentira me han estado contando? Desde niño te enseñaron que el trabajo duro trae recompensa, que el esfuerzo equivale a resultados, que si aguantas lo suficiente, el sistema te reconocerá y te devolverá lo invertido, y si esa fórmula está rota. Peor aún, ¿y si nunca fue real? Friedrich Nietzsche. El filósofo que desmontó ilusiones y reveló estructuras profundas de creencias humanas, escribió que el trabajo moral, el que se exalta por su sacrificio, obediencia y humildad, no es noble. Es una forma de esclavitud espiritual, un mecanismo psicológico que no te libera, sino que te mantiene en tu lugar. Porque aquí está la verdad incómoda, en un mundo donde el poder determina los resultados, la moral se usa para controlar a quienes no lo tienen, te enseñaron a creer que la virtud es su propia recompensa. Que, si te mantienes en silencio y cumples con lo justo, la vida sería justa contigo. Pero la vida no es justa, la vida es competitiva, la vida es política, y el sistema al que sirves no premia la virtud, premia el valor. No el valor que tú creas, sino el valor que controlas. Por eso la enfermera con turnos de 12 horas gana menos que el creador de contenido que vende un curso para enriquecerse rápido. Por eso el trabajador que se deslomaba todos los días apenas tiene una pensión digna, mientras alguien que especula en los mercados se lleva millones. No fue culpa tuya haber creído en ese mito. De hecho, ese mito fue diseñado para personas como tú, para mantenerte obediente, trabajando y callado. Sin plantearte preguntas incómodas como: ¿quién se beneficia de mi lealtad? ¿Quién gana con mi agotamiento? ¿Por qué el sistema lava el trabajo duro, pero recompensa otra cosa completamente distinta? Nietzsche no dijo deja de trabajar, no enalteció la pereza ni el egoísmo, lo que desafió fue la idea de que el trabajo obediente es inherentemente moral, que sufrir sin recompensa es sagrado, que la virtud es sinónimo de sumisión. Él llamó a esto moral de esclavismo en un sistema que nace de la debilidad, no de la fortaleza, del miedo, no del poder. Si te sientes atrapado a pesar de hacerlo todo bien, no estás loco, te estás despertando, empiezas a ver que el mundo no está roto. Funciona tal como fue diseñado, los que ascienden no siempre son los más capacitados o altruistas. Son quienes comprenden el poder, cómo navegarlo, cómo reclamarlo y cómo desvincular su valía de la aprobación del sistema. Entonces pregúntate: ¿y si trabajar más no es la solución? ¿Y si creer en el trabajo moral no es tu liberación? Sino tu jaula. Porque hasta que no confrontes esa mentira, seguirás esforzándote mientras alguien más reescribe las reglas. ¿Y por qué esta contradicción es tan evidente? Si el trabajo duro lleva al éxito, porque quienes más se esfuerzan a menudo, luchan para sobrevivir. Piensa en los albañiles que madrugan y terminan magullados, en las enfermeras que corren entre pacientes, sin tiempo para comer. En los conductores, los chóferes de camión, los operadores, son quienes sostienen la ciudad, pero viven al día, con miedo al alquiler o a enfermarse. Y mientras ellos apenas llegan a fin de mes, alguien estrenando Lamborghini en TikTok, gana más en un día que esa enfermera en todo un mes. Lo sientes, lo has visto, esto no es un error de sistema, esto es el sistema. Porque, aunque el trabajo construye el mundo, no lo controla. Las personas que más ganan, directores ejecutivos, gestores de fondos, políticos, líderes de opinión, no son quienes sudan bajo el sol, ni quienes se quiebran el lomo en la madrugada, no están empujando sus cuerpos al límite, ni sacrificando su salud. Ellos operan en otro plano completamente distinto, el plano del apalancamiento, la percepción y el control. No solo trabajan, se posicionan, influyen, poseen. Seamos brutalmente honestos, hemos construido un mundo donde el valor no se recompensa con base en el esfuerzo, sino en el poder. Un mundo donde controlar el capital, las redes y las narrativas, paga mucho más que producir algo tangible. Y ese mundo no es un error, es un diseño cuidadosamente calculado. Es fácil pensar que esto es injusto, que hubo algún tipo de malentendido, o que el sistema se desvió. Pero no, esto no es una falla, así es como siempre ha estado diseñado el juego,
desde hace siglos. Porque el trabajo físico, por más honesto que sea, puede ser reemplazado, automatizado, subcontratado, devaluado, pero el control sobre recursos, personas, ideas. Eso sí escala, una enfermera solo puede atender a un paciente a la vez, un inversionista puede mover miles de millones con un solo clic. Y el sistema favorece lo que escala, y aquí es donde la mentira del trabajo moral se vuelve aún más cruel. Nos condicionaron a creer que sufrir es noble, que aguantar es honorable, que quienes sirven en silencio, que quienes se sacrifican sin quejarse, son la columna vertebral moral de la sociedad. Y lo son, pero la moral no paga la renta, el reconocimiento no construye patrimonio. Y el sacrificio no se convierte automáticamente en influencia. Mientras a la clase trabajadora se le repiten baja la cabeza y agradece, los de arriba se entrenan en estrategia, en leyes, en manipulación, en adquisición de capital. A ellos no se les enseña a servir, se les enseña a dirigir, no a soportar, sino a dominar. Ellos aprenden las reglas, y luego aprenden a reescribirlas. Si este contenido te inspira y te motiva a actuar, por favor comenta 9, si no es así, comenta 0. Tu opinión significa mucho para nosotros, gracias por tu valioso tiempo. Entonces pregúntate, si el trabajo moral es tan justo, tan esencial, ¿por qué no viene acompañado de poder? ¿Por qué los trabajadores más indispensables también son los más desechables? ¿Por qué la sociedad predica el valor del esfuerzo? ¿Pero canaliza las recompensas hacia otro lado? Nietzsche tendría una respuesta clara. Porque el sistema moral fue diseñado por los poderosos, no para liberar a las masas, sino para apaciguarlas. Enseña obediencia, no soberanía, autosacrificio, no afirmación personal, glorifica la sumisión, y castiga a quienes se atreven a cuestionar la jerarquía. Por eso la mentira persiste, porque beneficia a quienes están arriba, porque mantiene a la gente trabajando, esperando, confiando en una recompensa que nunca llega, porque la promesa del milagro algún día, es la cadena más efectiva que se haya inventado. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si el trabajo duro no conduce al poder, ¿qué lo hace? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a desaprender la mentira con la que creciste? Para entender cómo esta mentira echó raíces, porque el mundo premia la manipulación en vez del mérito, la percepción en lugar de la perseverancia, hay que ir más profundo, hay que examinar los cimientos de los valores que nos enseñaron a vivir. Y para eso, volvemos a Friedrich Nietzsche. Nietzsche no veía la moral como un bien universal. La veía como un arma creada, moldeada y utilizada por los que tienen poder para proteger sus intereses. Para él, lo que llamamos moral no es verdad, es estrategia. Él trazó una línea clara entre dos sistemas morales en conflicto, la moral del amo y la moral del esclavo. La moral del amo, nace de la fuerza, celebra la ambición, la osadía, la creatividad y la voluntad de moldear el mundo. No pide permiso, no suplica reconocimiento, declara su propio valor. Quien encarna esta moral, define lo bueno por aquello que fortalece su poder, su libertad, su capacidad de construir y liderar. La fuerza no se ve como amenaza, es virtud. Y la virtud es todo aquello que afirma la vida, el poder y la posibilidad. Pero la moral del esclavo, es otra cosa. Nace de la debilidad, surge de quienes no pueden competir en el campo del poder. Así que cambian las reglas, afirman que la humildad es superior a la fuerza, que obedecer es más noble que dominar, que el sufrimiento es señal de pureza moral. En este sistema, las cualidades que antes definían la debilidad son reempaquetadas como virtudes porque es la única forma en que los impotentes pueden encontrar dignidad, en un mundo que no pueden controlar. Y aquí está la trampa, una vez que este código moral se propaga, se vuelve sagrado, intocable. Ya no se ve como estrategia de supervivencia, sino como verdad absoluta. Así nació la glorificación del trabajo moral, la idea de que las personas buenas se sacrifican, que las personas honorables sirven, que la virtud está en cumplir con el deber sin esperar nada a cambio. Romantizamos al trabajador que nunca se queja, que siempre dice que sí, que pone las necesidades de los demás por encima de la suya, sin darnos cuenta de que esa narrativa solo sirve a quienes se benefician de su silencio. Nietzsche te lo diría sin rodeos, no te recompensan por tu moral, te calman con ella, te elogian por ser confiable, te ascienden por ser manejable, te premian no para empoderarte, sino para que no hagas preguntas. El sistema te lanza un título, una placa, un aumento lo suficientemente grande para mantenerte con esperanza. Pero lo bastante pequeño para que sigas siendo dependiente. Y mientras tanto la verdadera moneda, la propiedad, el control,
el poder permanece fuera de tu alcance, entonces, ¿por qué esta creencia sigue teniendo tanto poder? ¿Por qué millones de personas siguen aferradas a la idea de que el sufrimiento es virtud, que el sacrificio será reconocido? ¿Que la obediencia será recompensada? Porque el relato es hermoso, porque le da sentido al dolor, porque permite soportar la injusticia sin confrontarla. La moral del esclavo sobrevive no porque sea verdadera, sino porque es cómoda. Y la comodidad es un sedante muy poderoso. Pero Nietzsche no escribía para consolar, escribía para despertar, para obligarnos a enfrentar esa libertad aterradora que llega cuando dejas de esperar justicia, y empiezas a construir tus propias reglas. Entonces la pregunta real empieza a tomar forma, no solo porque nos enseñaron a sufrir en silencio, sino quién gana cuando lo hacemos. Y si este sistema está amañado, tan claramente diseñado para recompensar el control, en lugar de la contribución. ¿Por qué tantos hombres y mujeres buenos siguen creyendo en él? ¿Por qué millones de trabajadores siguen persiguiendo una promesa que rara vez se cumple? La respuesta no es solo económica, es psicológica. Y empieza mucho antes de recibir tu primer salario. Desde la infancia, nos enseñan que el mundo es justo, que a la gente buena le pasan cosas buenas, que la justicia siempre triunfa, los cuentos, las caricaturas, las clases en la escuela. Todos repiten la misma melodía reconfortante: si haces lo correcto, la vida te va a recompensar, sé honesto, sé amable, sé responsable, y al final, todo tendrá sentido. Pero aquí está el problema, esa creencia tiene nombre, los psicólogos la llaman la falacia del mundo justo, la idea de que el mundo es por naturaleza equitativo. Que el esfuerzo siempre se traduce en resultados y que lo que das, siempre vuelve. Es una idea hermosa, da esperanza, nos ayuda a soportar el sufrimiento, pero no es verdad. Y aferrarse a ella en un sistema diseñado para premiar el poder por encima del principio, no solo es ingenuo, es peligroso. Porque mientras tú te desvelas corrigiendo errores ajenos, alguien más está aprendiendo a mover las piezas del tablero. Mientras tú dices que sí, eres amable, tomas el turno extra. Ellos están formando alianzas, estudiando influencia, entendiendo cómo usar el sistema a su favor. ¿Tú crees que estás siendo moral? Ellos están siendo estratégicos. Y en este mundo la estrategia gana, por eso despiden al ingeniero que mantiene los servidores, y ascienden al asesor de imagen con contactos políticos. Por eso le quitan el bono a la enfermera, pero duplican el presupuesto de relaciones públicas del hospital. A ti te enseñaron a confiar en la escalera, a ellos les enseñaron cómo saltarse los escalones. Y aquí es donde todo se vuelve cruel, el sistema no solo no premia el trabajo duro, sino que usa tu creencia en la justicia para mantenerte en tu lugar. Cuanto más esperas a que tu virtud sea reconocida, más fácil es manipularte, porque quien cree en la justicia, no se rebela, no exige más. Solo espera reconocimiento, equidad algún día. Pero ese algún día nunca llega. Esto no se trata solo de dinero, se trata de mentalidad. De entender que, si sigues usando el mapa equivocado, jamás llegarás al destino correcto. Las reglas que te enseñaron fueron diseñadas para formar empleados obedientes, no personas poderosas, porque quienes las crearon conocían el juego. Solo necesitaban que otros lo siguieran jugando. Entonces, si el mundo no es justo, si la virtud no garantiza la victoria, ¿qué lo hace? ¿Cómo sobrevivir sin volverte despiadado? ¿Cómo abalanzar sin perder el alma? La respuesta no es abandonar la moral, es dejar de idolatrarla, dejar de tratar el sacrificio como estrategia, comprender que las buenas intenciones no son un plan. Porque en un mundo basado en el poder, entender el poder es parte de ser verdaderamente bueno. Cuando por fin ves la verdad que la justicia no está garantizada, que es una historia que nos vendieron para mantenernos callados. Puedes comenzar a escribir la tuya, no una historia de sacrificio ciego, sino de fuerza consciente, no de obediencia, sino de apropiación, no de esperar a que el mundo cambie, sino de cambiar tu posición dentro de él. Entonces, ¿qué haces cuando ya viste la mentira, cuando te das cuenta de que esperar ser recompensado por tu obediencia es un callejón sin salida? No tiras tus principios, redefines lo que significa ser fuerte. Este es el error que muchos cometen al despertar. Creen que la única alternativa a ser explotado es volverse frío, pero Nietzsche no predicaba la crueldad. No te decía que abandonaras tu integridad, te decía que dejaras de confundir su misión con virtud. Su propuesta no era destruir la moral, sino trascender la moral de los débiles. Convertirte en alguien que no solo sigue reglas, sino que crea nuevas. Alguien que no necesita permiso para vivir con propósito. A eso Nietzsche lo llamó, el Überangelmensch, el superhombre.
No un tirano, no un villano, sino un individuo pleno, un creador de valores. Alguien que se aleja de los sistemas que ya no le sirven y construye algo mejor en su lugar. El Ubermes no se sienta a esperar que lo vean, él define su propio significado, no espera ascensos. Genera impacto bajo sus propios términos, conoce el sistema, pero no es esclavo de él. Sabe cuándo jugar el juego y cuándo cambiar. El tablero entiende que el poder no es maldad, es necesidad, no poder sobre otros, sino sobre uno mismo, sobre tu dirección, sobre tu destino. ¿Has visto a este tipo de personas en la vida real? El emprendedor que renunció a la seguridad para construir algo audaz. El inversionista que convirtió el rechazo en innovación, el creador que dejó de pedir permiso. Y empezó a tomar riesgos, piensa en Elon Musk. Despedido de su propia empresa, tildado de loco, hasta que construyó un imperio con visión, convicción y la decisión de no vivir dominado por el miedo. Lo que diferencia a estas personas no es solo el talento o la suerte, es su mentalidad. No esperaron a que el sistema los validara. Dejaron de preguntar, ¿cuándo verán mi valor? Y empezaron a preguntarse, ¿por qué les di ese poder desde el inicio? Ese cambio de esperar a crear, de someterse a tomar las riendas, es el camino que señalaba Nietzsche. Eso es lo que significa salir de la jaula del trabajo moral. Pero aquí viene la parte difícil. Escapar de esa jaula implica soltar algo que da una comodidad profunda. Tu necesidad de ser visto como buena persona, implica estar dispuesto a decepcionar a quienes se benefician de tu silencio. Implica tener el valor de quedarte solo un tiempo, mientras construyes una base nueva. Y eso requiere más que confianza, requiere coraje. Porque la verdadera fuerza no se trata de dominar, se trata de ser autor. De escribir una vida que esté alineada con tus propios valores profundos, no con los que te impuso un sistema diseñado para mantenerte dócil. Esto no se trata de volverse egoísta, se trata de volverse soberano. Así que pregúntate, ¿qué pasaría si dejaras de esperar a ser recompensado? Y empezaras a darte tú mismo la vida que en verdad quieres. ¿Cómo se debería dejar de pedir un lugar en la mesa y empezar a construir la tuya? No tienes que volverte despiadado, pero sí tienes que hacerte responsable de tu propio poder. Porque una vez que entiendes que el sistema no va a salvarte, el único camino posible es dejar de ser su sirviente. Y comenzar a ser el autor de algo más grande. Entonces, ¿cómo se ve la acción después del despertar? Después de haber visto la ilusión del trabajo moral, después de haber dejado de esperar justicia, después de haber decidido no abandonar tu moral, sino recuperar tu poder. ¿Qué sigue? Empieza por comprender esto. La bondad no es debilidad, pero la bondad estratégica, esa sí es fuerza. Muy seguido, la gente confunde ser bueno con ser pasivo, creen que decir que sí, evitar el conflicto, y anteponer siempre a los demás, los vuelve virtuosos. Pero Nietzsche diría, la moral sin conciencia, es solo obediencia disfrazada. La meta no es volverte frío ni manipulador, es volverte consciente. Aprender a moverte por el mundo con brújula moral y con estrategia de supervivencia. La bondad estratégica significa saber cuándo ayudar y cuándo retirarte. Significa leer a las personas, no solo confiar, entender el contexto, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar, significa no decir que sea todo solo para agradar. Dices que sí cuando eso se alinea con tus metas, con tu verdad, con tu fuerza. Porque aquí va una verdad dura, no todo trabajo merece tu lealtad, no todo líder merece tu confianza, no toda oportunidad merece tu tiempo. Debes convertirte en alguien que sabe cuándo marcharse cuando una situación ya no te sirve y tiene la fuerza para hacerlo. Irte no es fracasar. A veces, es el inicio de la libertad, y aquí es donde entra el verdadero poder, no como algo que le arrebatas a otros, sino como algo que reclamas para ti, poder para crear poder, para decir no, poder para construir sistemas donde no solo trabajas, sino que eres dueño, donde tu energía no alimenta la maquinaria de otro, sino una misión que refleja tus propios valores. Eso puede significar empezar tu propio negocio, o generar una segunda fuente de ingresos, o aprender cómo funciona la influencia, no para manipular, sino para proteger tu visión. Puede significar aprender a negociar, poner límites, decirme esto ya no lo voy a hacer, y cumplirlo. Estas no son traiciones a tus principios, son expresiones de tu madurez. Porque la verdad es esta, si no aprendes a jugar el juego del poder, siempre serás una ficha en él. Pero si lo aprendes, no tienes por qué perder el alma en el proceso. La clave está en usar el poder como herramienta, no como trofeo. Deja que tu ética guíe tu dirección, pero permite que tu estrategia tome las decisiones. Nietzsche lo decía sin rodeos.
El poder no es maldad, es la voluntad de ser más. Más que un sirviente, más que una pieza del sistema, más que el buen empleado, es la voluntad de convertirte en el autor de tu propio valor. Y eso no puedes lograrlo, si tratas la moral como una jaula. Tienes que tratarla como una brújula, una que apunte hacia tu norte, no hacia la aprobación de los demás. Así que no tires tus principios, no te conviertas en otro cínico más que solo busca estatus por estatus. Pero si aprende cómo se juega el juego, aprende a leer el poder, aprende a reconocer cuando te están usando. Y cuando te están viendo, porque el futuro no es de los obedientes, es de los que ven claro, de los que están conscientes, de quienes fusionan principios con poder, empatía con determinación. No de los que esperan a que el mundo cambie, sino de los que aprenden a cambiar las reglas de su propia existencia. Si creciste creyendo que el trabajo duro era suficiente, que si mantenías la cabeza agachada, eras leal y hacías todo como debe ser, la vida te iba a recompensar, entonces ya es hora de despertar, no porque el trabajo duro no valga, sino porque el trabajo duro sin poder, sin estrategia, sin propiedad, te va a mantener estancado. El hombre verdadero no solo trabaja, ve el sistema por lo que realmente es, lo estudia, lo comprende, y cuando las reglas ya no le sirven, escribe unas nuevas. Esa es la diferencia entre sobrevivir y liderar, entre ser una pieza del engranaje de otro, y convertirte en el arquitecto de tu propio futuro. Y si has llegado hasta aquí, quizás ya lo intuyes, algo dentro de ti está cambiando, no digas nada todavía. Solo observa, piensa y si sientes el llamado, déjalo crecer. Comparte este mensaje con quien aún no ha despertado. Suscríbete si estás listo para ver más allá del velo, y deja tu marca, aunque sea con un simple clic. El viaje apenas comienza. Nos vemos en un próximo episodio. Te habla. Pensamiento profundo. Bye bye.